kiosco. Bueno, pues los conservadores trajeron a Ernesto Zedillo, expresidente de México. Además, en un foro en donde había abogados internacionales, se puso mal, muy descompuesto Ernesto Zedillo, hablando en contra del presidente López Obrador, de la reforma judicial, diciendo que ya seremos una dictadura. Pero vaya, vean nada más cómo se puso de descompuesto Ernesto Zedillo. Se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación, transformar nuestra democracia en tiranía. Bueno, se puso bastante descompuesto, le va a dar algo a Ernesto Zedillo, que por cierto, él había comentado que no hablaría de política a raíz de su retiro y ya se tuvo que meter. Dice, rompí mi palabra porque lo que está pasando en México es inaceptable. Pero hay que recordarle a Zedillo que de entrada él puso la política en lo que hace a temas de impartición de justicia. O sea, le entregó al PAN la PGR en manos de Lozano Gracia y por ende también de Diego Fernández de Ceballos en su momento. Luego quitó a todos los ministros que había y puso a los 11 que él quería. O sea, todo un dictador, que no nos venga ahora a asustar con que supuestamente todo se va a descomponer si tenemos democracia en el Poder Judicial, elecciones libres para que nosotros decidamos quiénes serán los jueces, magistrados y ministros. Y luego también, en el caso de Zedillo, pues hubo masacres, Aguas Blancas, Acteal, fue un hombre autoritario, como los expresidentes del PRI. ¿Y qué nos puede venir a decir, a presumir? El mismo que nos dejó sin trenes de pasajeros. Estamos arreglando parte de su desastre, porque le entregó los trenes a transnacionales, después se puso a trabajar por una, ¿no? O sea, ya había trabajado desde presidente en beneficio de una y ya después le dieron la chamba. Así como sucedió con Felipe Calderón, que trabajó en favor de una transnacional española y después ya le dieron la chamba formal, pero ya lo habían hecho como presidentes. El presidente de México, López Obrador, dice que es de risa lo de Zedillo. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Es de risa. Hacen el ridículo. Pero no pasa de ahí. No llama a que lleve a cabo una huelga de pago de impuestos. Si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Bueno, pues destacar que en ese sentido señala el presidente López Obrador que estamos en tiempos de definiciones, en tiempos también fascinantes, en donde claramente hay narrativas en disputa. Por un lado tenemos a quienes apoyan a los conservadores, por el otro quienes apoyan la transformación del país, que no dan cheques en blanco, pero hay que destacar que López Obrador dice que el periodismo es mejor que sea rebelde, pero en beneficio de la gente. Se ha alejado del poder, pero en beneficio de las causas populares. Dice, ¿de qué sirve el periodismo que hoy en día hacen unos como Silva Herzog Márquez, como Jorge Volpi? ¿De qué sirve eso? ¿Nada más tratar de mantener los privilegios? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dice. Se fue introduciendo en el periodismo, ¿no?, la idea muy acomodaticia de que no había que tomar partido. Y claro, es una simulación más, porque los que sostenían que no había que tomar partido, claro que estaban tomando partido.
Los imparciales. Sí, independientes, sí, de la sociedad civil. Apartidistas. Apartidistas. Y resulta que el mejor periodismo en la historia pues es el periodismo rebelde, es el periodismo que sí toma partido, que sí se define por las causas justas. ¿De qué sirve un periodismo como el de Silva Gerso o de Volpi? Estoy hablando de la nueva generación, de los alumnos de Krause y de Aguilar Camín. Si no dicen nada, no contribuyen a que la mayoría de los mexicanos conozca sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia de la honestidad, sobre la importancia de la verdad, de la libertad. Y recordó el presidente López Obrador las cartas de Héctor Aguilar Camín a Carlos Salinas. Le decía: don Carlos, nuestras finanzas andan mal. Y pedía dinero público y se lo entregaba el presidente a cambio de que pues le llenara de loas, le llenara de aplausos, dijera Aguilar Camín que todo iba muy bien, que Carlos Salinas nos estaba trayendo la modernidad. Y bueno, pues después vino la ruptura porque el propio Zedillo marcó la distancia de Carlos Salinas y Héctor Aguilar Camín, como no se quería quedar fuera del presupuesto, porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, pues acabó traicionando a Carlos Salinas. Esto también lo recuerda el presidente de México para que tengamos claro que estas plumas han estado en función de sus propios intereses, han aplaudido a los gobernantes en turno, pero no tienen principios, escrúpulos. Así como en su momento Aguilar Camín pedía apoyo a don Carlos, después lo acabó mandando al diablo, claro, para quedar bien con Zedillo. Pero nada más, miren, don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Enviamos la factura complementaria por un importe de 284.220.000 pesos, que en virtud de la complejidad del propio estudio, incurridos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo, mismo que someto a tu consideración, y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115.920.000 pesos. Y 3 años después, presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda, solidaria, fraterna. Un abrazo. Entonces, así, y ahí siguen con lo mismo. No se puede esperar mucho de ellos. Esa es su naturaleza. Aguilar traicionó a Salinas y se fue con Zedillo, pero fue fuerte la traición. Escribió un libro sobre el expediente del asesinato de Colosio y habla, entre otras cosas,
de cómo a la esposa del finado Colosio le daba miedo Salinas y la gente cercana a Salinas. Y le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas de aspiracionismo. Él siempre ha dicho que no está en contra de quienes tienen dinero, sobre todo si este es bien habido. Está en contra de los fantoches, de quienes quieren perseguir el lucro a toda costa, atropellan los derechos de los demás, roban, delinquen. Eso está muy claro. Para quienes conocemos el pensamiento de López Obrador, está clarísimo. Sin embargo, algunos han tergiversado. Dicen, López Obrador quiere que los demás sean pobres para que siempre gobierne la 4T, para que les aviente migajas. Ya sabemos cuál es el discurso del conservadurismo. En ese sentido, pues también López Obrador reitera que él reconoce a quienes han podido crecer hasta en términos económicos. En el caso de Carlos Slim, dice, me sorprende su austeridad, a diferencia de algunos que tienen mucho menos y son bastante fantoches. O sea, es una pedrada que tiene largo alcance y yo creo que sí les llegó a varios. Desde hace 15 años escribí un libro que se llama La mafia que nos robó la presidencia y el 2012, algo así. Y en ese libro hago una descripción de los más ricos de México. Describo cómo veo a Carlos Slim. Cuando escribí ese libro, Slim era el más rico del mundo. Hablo de que aún siendo parte del régimen y que fue favorecido por el régimen, había sabido mantener sus bienes y los había acrecentado, pero que además tenía una característica que me agradaba, que era una gente austera, es decir, no fanfarrón, no fantoche. Sin embargo, hay otras personas que son muy extravagantes, muy fantoches, muy fanfarrones, y desde luego pues que no tienen la riqueza material de Slim. Sin embargo, ellos actúan de esa manera, ¿no? Y también suele pasar que los aspiracionistas son muy déspotas, no tienen el dinero que tienen los potentados, pero sí tienen un modo muy despótico para con sus trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos, trascienden, ¿no?, humillando al prójimo. Tienen una mentalidad en donde los trabajadores son flojos y cuidado, no me vaya a robar. Bueno, y en el orden de esas ideas, también el presidente López Obrador reitera que Carlos Loret de Mola pues no ha aceptado este reto de intercambiar los bienes que tiene la familia de López Obrador frente a los del comunicador, que incluye, en el caso de Loret, un departamento de lujo en Polanco, en Rubén Darío. Señala el presidente que pues él va a insistir públicamente en que se le cambie esa calle, el nombre, por el de Carlos Salinas, que en lugar de Rubén Darío, este gran poeta nicaragüense, pues esto se cambie a Carlos Salinas de Gortari, que es, de acuerdo a López Obrador, el padre de la desigualdad moderna, el estandarte del régimen neoliberal. No me quiso aceptar la propuesta Loret de Mola de que le cambiaba yo todo lo que tengo y lo que tiene mi familia por lo que él tiene y su familia. No quiso.
porque te imaginas, me iba yo a rayar. O sea, departamento en Estados Unidos, tiene un departamento aquí, en la calle que antes se llamaba Rubén Darío, pero como Rubén Darío es un gran poeta, que fue maestro, sigue siendo maestro de la poesía, fíjate, una calle que le ponen Rubén Darío y hay unos departamentos de superlujo. Entonces, ya me aceptaron, todavía no se confirma legalmente, pero ya aquí en las mañaneras ya estamos haciendo la propuesta de que le pongan Carlos Salinas de Gortari y que le quiten el nombre de Rubén Darío. Bueno, ahí tiene un gran departamento. Entonces no quiso el intercambio.